O sea que aquí fue levantado, era un barrio judío destruido y sobre este han hecho este monumento que estaba afuera y el museo lo levantaron sobre donde se destruyó, donde destruyeron el árbol, el símbolo de la vida. Ok. Polín significa descansa aquí. Abandonamos el bosque y nos vamos al siguiente espacio. Las imágenes que representan a los comerciantes judíos que iban a Polín. Compraban esclavos. En la cuenca del Mediterráneo, de ahí el norte de los Alpes, los judíos, desde el siglo X, recorrían las principales, desde la España árabe a la Asia Menor. Pasaban por qué, Praga y Cracovia. Ibrahim. Una fortaleza medieval. El monarca y la espada, el atributo de los guerreros. Ah, está. Jeśli chrześcijanie gwałt zadadzą jakiemuś Żydowi, będą karani według prawa wymaganego przez nasz kraj. La aprobación del príncipe para que los judíos pudieran hacer asentamientos. Synagogi Żydów. De espalda. Zarządzamy, aby naszemu wojewodzie zapłacił 2 talenty pieprzu. Misco primero, cuando lo bautizaron. El Estado polaco entró a los cristianos. No podían tener tierras, por eso hacían comercio, agricultura y artesanía. Las monedas que hacían, letras hebreas. Este es el objeto más antiguo del siglo XIII. Tytułem zastawu Ya la przyjąć mencionó. wszystko, co mu dadzą. Z wyjątkiem szat krwią zbrodzoną. Las rutas que ellos encontraron acerca de los mercantes judíos. Ibrahim de Córdoba, Rubén de Cracov, Jacob de Rensindún, Benjamín de Bachad y la ruta de los esclavos. Ya habían esclavos Desde Canaán, mira. Rutenia para Praga, mira. Desde Canaán los llevaban a Praga los esclavos. desde Canadá. Canaán. Canadá. De ahí a Verdun. En el siglo IX hasta el siglo X. Y de ahí lo llevaban a Córdoba.
España, mira. Y de ahí se los llevaban a Bagdad. Por mar, mira. Los llevaban a Bagdad. A venderlos, mira. Por el mar Mediterráneo. Los bizantinos. Ahí, esa era la ruta de los esclavos, mira. De ahí, mira la ruta de la seda. Todo lo que llevaban desde China. Se le llevaban hasta Bagdad, mira, desde la mercancía que vendían desde China hasta Bagdad. Por ejemplo, los trajes. Aquí dice todo lo que puedes escoger. Las armas. Entonces de ahí de China para Bagdad, mira cómo era la ruta. De China llegaban, caminaban hasta... Ahí arriba estaba Estambul, que era Constantinopla, mira. Directo hasta Bagdad, pues. De China a Bagdad. De ahí, Chaco. Desde Mainz, Rafesten, llevan especies, perfumes, abrigos. Luego a Hungría, mira, que era Agar. De ahí a Estergón. La ruta, mira, ahí donde vendían todas las cosas, ¿no? Pero te acordás que vimos los carabinazis, donde quedaban. Mira, este es Kiev. Para allá. De Kiev lo llevaban a Zelensky, que era Aizovhin, Constantinopla, mira. O sea que era como se llama Turquía. Pero es que Turquía tuvo que haber sido Kiev. Aquí estaba el Bósforo y aquí estaba el mar Mediterráneo, el Mar Negro y aquí el Mediterráneo. Para mí aquí tiene que ser Estambul. Aquí es Cracovia. Los Lelao el Piadoso, Instituto de Kalisz, que defendía la situación legal de los judíos que habitaban en Polonia. Conseguía el derecho de establecerse en el estado de libertad religiosa y el permiso para comerciar. Boceslao. Tenía la validez hasta el siglo XVIII. Privilegios que tuvieron siempre. Alemania de Magdeburgo, que fue el modelo para muchas ciudades en Europa. Poznań es Polonia. Plot y esa era Varsovia, Warsaw. O sea que los cristianos peleaban con los judíos que nunca tuvieron tierras por no haber reconocido a Jesús como su salvación. Decidir tanto judíos como cristianos, aunque estos eran la minoría, a medida que Los judíos no tenían terreno o territorio, entonces tenían que enterrar a su gente afuera de las ciudades. No estaba permitido enterrar en las tumbas existentes, en los cementerios. Los judíos solo estaban en Cracovia, en Poznań y en Varsovia. Solo vivían entre 5 y 30.000 judíos, 1% de toda la población de Polonia. De ahí luego, 100 años después, llegaron a tener más de 100 asentamientos, que son los puntos rojos,
Y los primeros solo eran ese y este. Esta es la maqueta blanca al lado de la sala. La Polonia del siglo XVI. A la orilla del río Vístolo, que es la que cruza la meseta por el centro. La capital de Cracovia. Ayuntamiento y numerosas iglesias. Y la colina Babel, donde residía el del rey. Desde el siglo II estaban los judíos y crecían rápidamente. Y la otra orilla del río Vístula, otra ciudad. Kazimierz. Después de que se incendió Cracovia y que judíos dicen que supuestamente los quemaron, los desplazaron a Kazimierz y los sacaron a los judíos para acá. En el fragmento amarillo ya los dividieron a ellos, a solo los judíos. Era la comunidad más grande en Europa cuando los expulsaron ya de Cracovia. Kazimierz. Ahora, como se ha unido, ya es una sola Cracovia, ¿verdad? Los nobles eran los que elegían quién iba a ser el rey. Compraron unas tierras al norte para los nobles y llevarse a los judíos a cambio de privilegios. Paraíso para los judíos. Ese término se ha utilizado en sentido burlón. Los judíos no siempre eran aceptados, pero no eran perseguidos de forma masiva, como en otros países europeos que sí lo eran. El acto de la Confederación de Varsovia. Los judíos comenzaron a tener su propio parlamento interno, solo de los judíos, para cobrar impuestos porque tenían que pagar obligatoriamente a los polacos. Registro tributario del 2018. 1.150 comunidades judías. En el siglo XVI era el 1%, en el siglo XVI de toda la población. 150 años, el número es el 10% de todos los habitantes de Polonia eran judíos, 150 años después. El retrato, un hombre con largo abrigo echado sobre los hombros. Jan Zamoyski, canciller Jan Zamoyski, representante de los magnates. En 1580, Zamość fundó la ciudad de Zamość. Los latifundios los invitaban a los judíos y el arrendamiento de los bienes de los nobles. El contrato, firmó un contrato contra, le arrendaba la aldea al judío. Eran vineros. Eran los contratos. Esas eran las imprentas. Levantas el marco, ponías la hoja, ahora la metías y ahora presionaba. Y de ahí quería más imprimían. Quería más.
Levantamiento de los cosacos en la Ucrania oriental de hoy. Eran de los polacos lituanos. Los cosacos, hombres libres y mercenarios que estaban en la zona fronteriza. Les querían poner como los campesinos impuestos. Los campesinos apoyaron a los cosacos. Él fue quien comenzó el levantamiento de los cosacos. Bohdan Khmelnytsky. Murieron más de 10.000 judíos. Nunca habían tenido tanta violencia de esa magnitud. Los judíos estaban de luto. El levantamiento fracasó, pero en el siglo XVII estaban otras guerras, más víctimas. Simbólica plaza del mercado. Gufot Jets, en la parte suroeste de Ucrania. Ya no existe la sinagoga porque era de madera. En la comunidad judía y ya no está esa sinagoga. Y es la casa de oración de los judíos. Y donde se reunían la comunidad judía. Fue construida en 1650 y era de madera y ahora ya no existe, la quemaron. Una ornamentación muy generosa al Dios de Israel. Encima de sus cabezas se extendía el techo adornado con pintura. Texto de oración se entrelazaba entre las figuras de animales, no figuras humanas. El judaísmo, la prohibición de crear retratos que contiene la Torá, solo de animales. Ahí está el Bima, el Pentateuco de Moisés, el libro sagrado de los judíos. Es un gran honor leer un fragmento de la Bima. En el interior de la Bima, la bendición, abstenerse de hablar mientras hablan de la Torá. Una corona entre los otros objetos. Esta corona, la presentación de Aarón Jacobech, donde se guarda la Torá. Aquí están los rollos de la Torá. Parojet se llama la tela para proteger la Torá. Este objeto el yab o el puntero de la Yorat para seguir el texto en la Bima, porque está prohibido tocar el libro de la Torá. La región de Ucrania, una nueva religión llamada Hashaísmo. Israel Ben Eliezer Baal Shem Tov, el maestro del divino nombre, en 1730 creó esa religión, el intermediario entre la gente y Dios. El alma puede sacarse de Dios. Consideraban a los hadistas como una secta.
3 grandes retratos. El ocaso del siglo XVIII. Aquí cambió la historia para los judíos. 3 soberanos. El rey de Prusia, Federico II. El emperador de Austria, San Francisco II. La emperatriz de Rusia, Catalina la Grande. Se apoderaron de las tierras polacas en el siglo XVIII. Este era un fragmento todavía existente de un vestido de una boda judía. Se casaban abajo de este, no recuerdo qué dijeron, pero abajo de esto. Y esta era como la música, el aparato de música para las bodas judías. Aquí está. Que estoy recibiendo la información aquí. ¿Ven? Y aquí me van explicando. Guantes de boda. La biblioteca de una casa particular. De un partidario de Haskalah. La ilustración judía. Modernizar la vida de los judíos, conservando su identidad. La difusión de la enseñanza y el conocimiento de la ciencia y la técnica de los judíos. Bolosén, que ahora era Bielorrusia. Una escuela religiosa judía que separaba a la persona y que estaban los jóvenes. Una casa de oración de los hasídicos. Baal Shem Tov, el creador del hasidismo, nacido en Podlo. Su árbol genealógico. Sé que aquí comenzaba todo. Los Sadik. Ya del siglo XIX, la estación de ferrocarril. La vida aceleró mucho. Ferrocarril de 1870 a 1890. Y eran judíos los que revolucionaron los ferrocarriles. Leopold Kronberg y Jan Bloch. Increíble, ya los judíos saliendo adelante, ya en 1860-90. Una pared de ladrillo con un reloj que recuerda una fábrica. La aparición de numerosas fábricas de los judíos ricos. Israel Poznanski era el dueño de esto. Tuvo que tener un imperio textil de algodón judío. En 1874, polaco y judío. La obra delante, el hombre retrato lleva un traje tradicional de la nobleza polaca. Lis Maurie con Gottliebla. Este era antirruso, Varsovia, los representantes de la sociedad polaca como judíos. Era el ejemplo de hermanamiento del polaco judío. 1863.
Parte estuvieron en contra de los rusos, estuvieron a favor de los polacos para la independencia de Polonia. Aquí hay una sinagoga, representa la gran sinagoga 1878 en la plaza de Tuomaske en Varsovia. Judaísmo reformado. Los sermones se decían en polaco. Ponían esto en las ciudades rusas. Ya siglo XIX. Ya comenzaron los antisemitismos en contra de los judíos. Ahí están las 2 páginas del periódico del Seminario Rolla. La primera revista de 1882, abierta, propagaba contenido antisemitas. El 85% de los inmigrantes se fueron para Estados Unidos. El 85% se fueron para Estados Unidos. Por eso hoy dominan el mundo, ¿verdad? No por gusto. Estados Unidos, según Israel, si ellos lo dominan. Isaac Led Pérez, más grande escritor judío del 1920. Ya utilizaba el yiddish, la lengua de los judíos. Ahí fue en su piso de Varsovia. En la vitrina, libros en yiddish, libros diferentes autores, entre ellos Pérez. Y también escribían en hebreo. Aquí fue el comienzo de la guerra. Algunos comenzaron legiones polacas. Tenían que enfrentarse en bandos opuestos, porque uno iban para los polacos, los otros iban para los rusos. Austrohúngaro y de Rusia. Se formaron muchos estados nacionales, hasta Polonia. Tenían que organizarse porque le habían quitado ese territorio. La calle judía. Puta, como bombardearon, ¿no? En 1939. O sea que ya los judíos lograron meterse al Parlamento. Formaban clubes deportivos, 3 grandes movimientos de importancia. El tema del sionismo era el más fuerte de los... Eran diferentes ramas, cada rama del sol era diferente rama del sionismo. Ellos impulsaron el hebreo. Más de 14.000 en 1914 fueron a Palestina. O sea que ellos se fueron a Palestina.
Por eso le llaman Israel o Palestina ocupada. Que yuca. Los yashivá eran los movimientos. Y se eran puestas para que la gente pudiera apoyar el movimiento sionista.